Tercera parte de los videos sobre un saxofón en la niebla y análisis del capítulo 2 del cuento. Dejamos a los protagonistas los protagonistas de la banda, yendo hacia Santa Marta de Lombás, irás y no volverás. Previamente hemos visto en el video anterior una de las escenas claves de este cuento, cuando el maestro le da esa enseñanza al protagonista de, bueno, el arte, la música tiene que tener como inspiración el rostro de una mujer. Y la sentencia de uno de los músicos de la banda, que en el cuento es Juan María, el cantante, pero en la película es Macías, a Santa Marta de Lombás irás y no volverás. Esas dos sentencias marcan el rumbo, el destino del personaje. En el capítulo 2, a diferencia de la película, se hace mucha insistencia en el trayecto de ida de estos músicos hacia Santa Marta. Es un camino difícil, extenuante, donde se cruzan con lagartijas, donde hace mucho calor, donde hay señales de mal agüero. Hay un milano que cruza el cielo en determinado momento. Este alcalde o este representante de la alcaldía que los va a buscar y que no es de muy buen genio, que hace esa amenaza al burro, que es muy gráfica, muy potente, y este personaje músico que se va sintiendo cada vez más pesado, que siente que la responsabilidad se le cae encima. Bueno, viaja como músico y viaja en representación de esta banda, como parte de esta banda, y toca muy mal. Él sabe, es consciente de que toca muy mal. En el video que recién vimos teníamos la objetivación de lo mal que toca. Lo escuchábamos ahí, cosa que acá en el cuento no podemos, no escuchamos al protagonista. Pero además teníamos la cara de Moncho, que acá no está obviamente, porque es un personaje totalmente distinto, no es el hermano de Moncho en este cuento, ¿no? Este tiene otros hermanitos, es un personaje totalmente independiente de Moncho, ¿no? Es un cuento totalmente independiente. Ya les dije hoy, ocurre en el año 49, bastante después de los hechos de la película. Entonces se bajaron en una estación y caminaron mucho para llegar hasta Santa Marta. Yo tengo la impresión de un camino simbólico. Lo difícil que es este camino y lo que tardan en llegar a Santa Marta indican una transición a una especie de otro mundo. Quizás lo que estoy diciendo es un disparate, pero uno de los libros que a Manuel Rivas le gusta mucho y que ha citado en varias entrevistas es Pedro Páramo de Juan Rulfo, por ejemplo. Y hay algo de pueblo muerto que espera estos músicos para resucitar. Está clarísimo en la descripción que se da de la llegada de estos músicos. Saludamos como héroes que resucitan a los muertos. Me crecía, el pecho se me llenaba de aire, pero de repente comprendí. Nosotros éramos algo realmente importante, el centro del mundo, y volví a encogerme como un caracol. Me temblaban las piernas, el maletín del saxo me pesaba como robado a un mendigo, me sentía un farsante. El nerviosismo, la carga, la angustia que lleva este personaje es objetiva de varias maneras. Describiendo el malestar que tiene, cómo se siente con respecto al saxofón, siente que el saxofón crece de tamaño y él se va achicando, que el traje que lleva es más grande, porque efectivamente es más grande. Acá el padre no es un sastre que le arregla el traje, sino que hereda un traje que es mucho más grande que él, entonces no llena ese traje. Y eso es muy simbólico, ¿no? No llena el lugar que debería llenar como músico, no solo no llena el traje, simbólicamente no llena ese lugar, no es un buen saxofonista. Y siente que los demás se agrandan, que las manos de los demás personajes se agrandan, que todo es mucho más grande mientras él se va empequeñeciendo. Entonces se va objetivando, decía hoy recién, la angustia, el malestar que siente ante esta situación, porque ahora va a tener que demostrar lo que sabe que no es, ¿no? En el cielo ardiente planeaba un Milano, ¿no?
Santa Marta de Lombás, irás y no volverás. Las palabras que Juan había dicho, ¿no?, en el capítulo anterior, resuenan, comienzan a sonar como una especie de estribillo de leitmotiv que se repite y que marca algo. Bueno, esta parece una tierra de muertos, acá lo acaba de decir, que ellos vienen a resucitar a esos muertos con la música, con la fiesta, y el pájaro de mal agüero que cruza el cielo, y la sentencia: a Santa Marta de Lombás irás y no volverás. Parece la inscripción de la puerta del infierno, ¿no? Perder toda esperanza, ¿no? Usted que entró, perder toda esperanza, ¿no? Entonces, parecen llegar a otro mundo. En ese otro mundo está este personaje que lo recibe en su casa y que tiene como, aparentemente en principio, como empleada, como alguien que trabaja para él, a una mujer oriental, a una muchacha oriental, a una china. En el extremo de la larguísima mesa cosía una muchacha que no dejó su trabajo, ni siquiera cuando el hombre puso cerca de ella la caja del saxo. Este hombre, representante de la alcaldía, se lleva al protagonista de nuestra historia. Paradójicamente, irónicamente, Macías le dice que lo trate bien, que se va a encontrar, que pida, que exija una buena cama, una buena comida, porque esos fueron los acuerdos, y distan bastante de ser eso lo que consigue el muchacho, ¿no? De una buena cama, una buena comida, un buen trato por lo menos. Comida en abundancia hay, el trato deja que dudar. Y se cuenta con esta muchacha de ojos rasgados ahí. Miraba hacia abajo como si tuviese miedo de la gente. Era menuda, pero con cuerpo de mujer. Los brazos remangados y fuertes de lavandera, el pelo recogido en una trenza, ojos rasgados. Alargué la mano para coger algo. ¿Qué me pasaba? Cielo santo. ¿Qué haces tú aquí, chinita? Era como si siempre hubiese estado en mi cabeza. Aquella niña china de la enciclopedia escolar. La miraba hechizado, mientras el maestro hablaba de los ríos que tenían nombres de colores, el azul, el amarillo, el rojo. Quizá China estaba allí, poco después de Santa Marta de Lombás. Lo ingenuo que es este personaje, ¿no? El mundo le es totalmente ajeno. El viaje le ha parecido extensísimo, tanto que podrían estar en la China y podría ser explicable que este personaje estuviera ahí. Y siente el impacto. Aquel impacto que tal vez reclamaba el maestro para que pudiera tocar bien, aparece acá. Ni bien la ve, un amor a primera vista, ¿no? Entonces vean cómo se van uniendo las piezas. El maestro dijo algo, él la buscaba por todos lados, allá en su pueblo, mientras llevaba el agua para la obra, pero en Santa Marta de Lombás, a donde irás y no volverás, encuentra quizás ese amor. Y ahí ese irás y no volverás comienza a tener un camino, una interpretación simbólica, ¿no? Uno va y no es el mismo de acuerdo al lugar que visite, ¿no? Todos sabemos que los viajes nos cambian un poco, ¿no? Y para un personaje con tan poca experiencia, ese viaje lo va a cambiar mucho más, ¿no? Con el traje de corbata, la orquesta azul se reunió en el atrio. Teníamos que tocar el himno español en la misa mayor, en el momento en que el párroco alzaba al Altísimo. Y ahí acá también está pintando la época y está pintando la realidad política, ¿no? Iglesia, himno de España, no himno de Galicia, no, himno de España. Con los nervios yo cambiaba cada momento de tamaño. Ya en el coro, sudoroso con el apretón, me sentí como un gorrión desfallecido e inseguro en una rama. El saxo era enorme. No iba a poder con él. Y ya me caía cuando noté en la oreja un aliento salvador. Era Macías hablando bajito. Tú no soples, chaval. Haz que tocas. Y ya está, ¿no? Esto es lo que... las palabras de aliento que lo salvan de esta situación. Bueno, él tiene que representar un papel. Que se mueva, que toque cuando pueda y que no parezca, y cuando no pueda, que parezca que toca. Que se mueva ahí con el saxo y aparente, ¿no? Y en la orquesta es presentada de manera muy irónica, ¿no? Pero también una orquesta con mucho esfuerzo, con mucha valentía, que tiene un impulso
que va más allá del talento musical. Porque, ¿qué tipo es lo de la Orquesta Azul? Tenía la íntima sospecha de que nos llevarían piedras en el primer palco al que había subido con ellos. Eran tan generosos en sus defectos. De qué maestría del humor y la ironía, ¿no? Ser generoso en sus defectos. Era una banda llena de defectos, pero con la voz de Macías cambiaba. Eh, pero pronto me llegó una sorpresa con aquellos hombres que cobraban 14 duros por ir a tocar al fin del mundo. Arriba, arriba, animaba Macías, y el vaivén revivía, y se enredaban todos en un ritmo que no parecía surgir de los instrumentos, sino de la fuerza animosa de unos braceros. Entonces, había algo en ellos que no serían dechado de virtudes, pero que eran músicos. Músicos que seguramente se liberaban de un montón de cosas, de aquellos trabajos en los cuales no se realizaba. Uno supone por lo menos. Después comen en la casa de Boal, vuelven después de este mini concierto inaugural, que en la película esto no está, ¿no? Y en la casa de Boal, mientras cenan, tiene lugar esa escena tan dura en la que Boal prácticamente desnuda a la muchacha y le muestra las heridas de la china y le cuenta una historia dentro de la historia, ¿no? Así como tenemos la historia de Moncho y el maestro dentro de la película, y en la película, perdón, y dentro de esa historia, la historia del hermano con el saxofón, dentro de la historia de un saxofón en la niebla, tenemos la historia del personaje de la China contada por Boal, que era el dueño de la historia y el dueño de la China, ¿no? Ya tenemos, decía el cuento, ¿no? Bueno, la niña que es raptada a los 4 años, increíblemente, sobrevive, el lobo no le hace nada, y que desde entonces, más que dejarle esas marcas, y que desde entonces se ha quedado muda, no ha vuelto a hablar, ¿no? Aquel hombre era dueño de una historia. Y cuando dice era dueño de una historia, no se está refiriendo solo a la historia del lobo y del rapto de la niña, ¿no? Sino a lo que se revela al final. Quedó muda, nunca más volvió a hablar. La encontramos en una madriguera, fue un milagro. ¿Y cómo se llama? ¿Quién? Ella, su hija. No es mi hija, dijo Boal muy serio. Es mi mujer. Toda historia de amor literaria que se preside tal, todo héroe literario que afronte una historia de amor, deberá encontrarse en su camino con una dificultad, ¿no? No es encontrar el amor y fueron felices para siempre y comieron perdices. Acá, en el camino del protagonista de nuestra historia, que no sabemos cómo se llama, está Boal. Este Boal que se ha convertido en el lobo, en el verdadero lobo que ha secuestrado, que mantiene secuestrada, cautiva a esta muchacha china en su cueva, en su madriguera, en este caso en su establo, en el establo de su casa. Bueno, volvemos ahora en una cuarta parte para el capítulo 3.